La clase política nos da clases magistrales de todo lo que está mal en el Perú. De verdad que sí. Tenemos para hablar de este tema casualmente a César Delgado Guembes, quien ha sido jefe oficial y además es especialista en temas parlamentarios. Y ha venido aquí a Ar de Troya, no lo veo todavía, en el estudio. ¿Sí? ¿Ya llegó? Sí. Ah, ok, va a ser virtual. Ok, no me habían dicho que era virtual, pero ya está con nosotros. ¿Cómo le va, César? Muy buenos días. Muy buenos días, Juliana. Gracias por estar aquí. A ver, ¿qué me puede decir usted, ¿no? Que tiene, obviamente, una mirada de hecho particular, propia, independiente de lo que está sucediendo en el Congreso de la República. De pronto sí le parece bien o no que se estén elevando el sueldo. Y digo se estén porque entendemos que muchos quieren ganar esto y por eso van a postular el próximo año a la Cámara de Senadores. Pero si no, le van a hacer el favorcito al amigo, al tío, al primo que va a candidatear, o a los que vengan, no importa, pero son 34.917 soles para 190 congresistas que van a ver a partir del 2026. Juliana, el tema a mí me lleva a dos reflexiones fundamentalmente. Una, que tiene que ver con la razón por la cual el señor Fujimori el año 1990 y el año 1992 tenía un discurso en contra de ese parlamento al que él llamó parlamento estéril, que consistía en una actividad realizada para el encumbramiento personal de quienes llegaban al Congreso. Eso era lo que decía el señor Fujimori, en particular en un discurso que dio en el CA de 1991, a propósito de la oposición que a él le generó, el disgusto que le generó saber que diputados y senadores en ese entonces se habían elevado el sueldo a 2.000 nuevos soles, que equivalía en ese entonces aproximadamente $1.900. Si hablamos de $1.900 en diciembre de 1991, y ahora estamos hablando de mínimo 34.500 soles, que pueden llegar incluso hasta 52.000, cuando uno va sumando la asignación por función congresal, o la semana de representación, o cualquier otro tipo de gastos que tengan que ver con el traslado, con los viajes, etcétera, etcétera, los congresistas. Podemos asumir que esos $1.900 que le generaba tanta ira al señor Fujimori en 1991, con ese parlamentarismo estéril, mira tú a lo que estamos llegando, que prácticamente podemos hablar de entre 10.000 y 12.000 dólares que estarían ganando los congresistas actualmente. Esa es la primera reflexión, que tiene que ver con los niveles de indignación, de incoherencia moral que afecta a los representantes en la actualidad, dentro de los cuales no se debe excluir a los representantes de Fuerza Popular, el partido que fundó el señor Fujimori entonces como Cambio 90. Pero aparte de eso, Juliana, a mí lo que me llama la atención es que estamos viendo solamente el árbol del bosque. ¿A qué me refiero? Si caemos en cuenta en qué norma se está previendo ese aumento, se está hablando del reglamento de las cámaras y del Congreso. Pero ahí hay un problema mucho más gordo, que tiene que ver con ese otro asunto al que tú haces referencia, que tiene que ver con el futuro, con el continuismo y también con la cooptación que estaría de la mano con el uso de un Senado con veto absoluto en los procesos legislativos. Sin embargo, más allá de todas estas pequeñas cosas, que no son pequeñas sino gruesas, hay un problema mucho más grande, que tiene que ver con que el Congreso actual está incurriendo, a mi juicio, en una inconstitucionalidad. ¿Cuál? Si tú revisas la Constitución, ella dice que las cámaras y el Congreso elaboran y aprueban su propio reglamento. Si las cámaras elaboran y aprueban su propio reglamento, ¿qué hace este Congreso, tan deslegitimado como actualmente está, dictándoles el reglamento a las cámaras y al Congreso que aún no existe? Está violando la autonomía
de la Cámara de Diputados y del Senado, negándole la competencia que tiene respecto a la elaboración y aprobación de su propio reglamento. Eso es inconstitucional, Juliana. De acuerdo, ¿no? Y te escucho hablar y digo, sí, efectivamente, esto en realidad hace agua por donde se le mire, porque además se habla de una remuneración adecuada en el reglamento actual, ¿no? Pero ahora ponen esta cláusula haciendo referencia al sueldo, a los ingresos de un juez supremo. O sea, están cambiando la normativa efectivamente para justificar un aumento que trae consigo además su bonus track, porque no se van a quedar sin bono de función congresal, que ahora mismo es de 7.617 soles y nadie ha dicho que eso no se va a mantener, de pronto incluso lo hacen crecer. El otro bono que se habían regalado antes, 2.800 soles, si esto lo suman a los 15.600 soles y sin contar viajes por gastos de representación, estamos hablando por lo menos de 26.000 soles. Más. Mucho más, efectivamente, por lo menos. Claro. Entonces, si hacemos cuentas de lo que sumas, restas, de lo que va a suceder si esto se aprueba, que lo más seguro, tratándose de una iniciativa del fujimorismo, termine recibiendo luz verde, 35.000 soles más los bonus, 50.000, pueden llegar fácil, para empezar nomás, ¿no? El nuevo Congreso, 60 lucas, 60.000 soles. Pero démonos cuenta, Juliana, de un tema que estoy tratando de subrayar, que este Congreso, al proceder a realizar este tipo de ajustes en un reglamento, está haciendo algo que es inconstitucional, que es inválido. La Cámara de Diputados y el Senado ya tienen sus propios reglamentos. El Congreso tiene su propio reglamento. Son los reglamentos, en el caso de diputados, de noviembre del año 1988. Y en el caso del Senado, igualmente, hizo una modificación de su reglamento del año 1988. Entonces, reglamentos existen. Están dándoles un reglamento para condicionar la actividad del próximo Congreso de acuerdo a los intereses, César, en particular, sí, de quienes estén en el Senado. Pero son ellos los que se han encargado también de descuartizar la Constitución política. Le decían no a una asamblea constituyente, no a la nueva Constitución, y lo que tenemos ahora es algo que no se parece en lo absoluto a la Constitución con la que arrancó el gobierno de Castillo y el Parlamento que hoy tenemos. Entonces, no solamente notamos una falta de coherencia absoluta y de inmoralidad muy alta, sino de que realmente nadie les pone el parche. El Tribunal Constitucional debería decir algo. El Tribunal Constitucional, que acaba de darle la razón al Congreso de la República, que le archiva todas las denuncias constitucionales al presidente de la República, diciendo, existiendo precedentes de que sí pueden investigar a un presidente en funciones, que a Dina Boluarte no la pueden tocar, no la pueden ni siquiera mirar, que pongan en pausa todos los expedientes, todas las carpetas en el Ministerio Público hasta que la señora termine su gobierno. ¿A quién recurrimos? ¿A quién le tocamos la puerta? Juliana, yo me permito discrepar respecto a este último extremo porque, de acuerdo a la Constitución, al presidente de la República, más allá de que te guste o que no te guste, no se le puede acusar. Por lo tanto, sí cabe realizar las investigaciones dentro de las condiciones que se señalan en la sentencia recientemente aprobada por el Tribunal Constitucional. No dice que no se le puede investigar, se la puede investigar, pero hasta cierto límite y observando ciertas condiciones que son las que se establecen en la sentencia recientemente aprobada. O sea, obviamente han habido excesos cuando se ha pretendido realizar una investigación preparatoria respecto del presidente de la República, siendo así que no cabe acusarlo, porque así lo manda la Constitución. Claro, pero si perdón que te interrumpa, pero si te ponen digamos, parámetros para investigar, el espectro que te queda para movilizarte en busca de elementos que te puedan ayudar a construir la línea, la ruta que se requiere para determinar si hubo o no irregularidad, eventualmente un delito o no, se limita. Y cuando uno investiga, lo tiene que hacer con absoluta libertad, porque por allí pasa la labor de la investigación. Pero dentro de ciertos parámetros, Juliana, ese es un límite que te establece la Constitución, lamentablemente. Sí, pero que los límites que supuestamente establece la Constitución y que deberían de afectar o no las indagaciones contra la Presidenta de la República no están en la sentencia que ha dado el TC, sí, están. Dándole la razón, sí están, Juliana, dándole la razón al Poder Judicial en la demanda competencial.
Mira, si tú revisas, está más o menos en los fundamentos 128 a 136 de la sentencia, se consignan los límites específicos de lo que sí se puede hacer y de lo que no se puede hacer. O sea, se ha establecido ciertas reglas para la investigación donde no se dice que no se la puede investigar, sí se la puede investigar hasta cierto límite, porque más allá supondría que ya se ha invadido una prerrogativa que la propia Constitución le fija no solamente a la señora Boluarte, a todos los presidentes de la República. Pero entiende usted y se da cuenta de que eso con Pedro Castillo no existía. Esos límites, ¿no? Pero ese espacio cercado donde ya no puedes tú entrar porque hasta aquí nomás llegas porque se trata de la presidenta de la República. Me parece mucho más honesto que en realidad salgan y digan, no la toquen, no la investiguen porque como tiene investidura, como se trata de la máxima autoridad en el país, entonces vamos con cuidado, no vas a ir a llenar su casa, es la presidenta de la República, bueno, es una investigada, y si eres una investigada, te allanan tu casa, entonces no seas investigada, y cómprate, no, bueno, en fin, es una discusión amplia, quizás no nos vamos a poner de acuerdo, porque cada uno además lo ve desde su propio lugar. Yo como periodista, tú evidentemente como especialista en la materia. Tengo que ver como profesor de Derecho Constitucional. De acuerdo, sí, no, de acuerdo, está bien, pero para mí limitar una investigación sin ser yo ni fiscal, ni policía, ni nada, sino periodista, ya creo que es un ataque a la libertad del propio oficio, que lo tienen los investigadores policiales, fiscales y los periodistas. Hay un aspecto que quisiera también mencionar que tiene que ver con el rol que tuvo el Congreso en relación con la remoción del señor Castillo, porque la propia sentencia del Tribunal Constitucional se pone en ese supuesto y dice que cuando hay una violación flagrante de la Constitución, como en el caso de un intento de golpe de Estado, obviamente no se tiene por qué respetar esas reglas porque supondría un peligro mayor contra la Constitución. Eso también está en la sentencia, se ha previsto. Me parece que es una sentencia equilibrada. No se puede ir más allá ni ir tampoco menos de lo que ha hecho el tribunal. A mí me parece que es una sentencia correcta y justa con el ordenamiento constitucional peruano. Está bien, o sea, es un tema de lectura, de percepciones, y yo soy una demócrata por naturaleza y al contrario, me parece genial poder no estar de acuerdo en algunos puntos. Lo cierto es que sí, pues estamos en una crisis que abarca la falta de institucionalidad, ¿no? El hecho de que de una u otra manera el ciudadano, incluso a 8 meses de las elecciones y sabiendo que van a haber 38, 39 partidos políticos participando, candidatos a la presidencia con sus listas, vicepresidentes o postulantes a, candidatos al Congreso, candidatos a la Cámara de Senadores, ni siquiera se están, o nos estamos, me incluyo como ciudadana, movilizando en saber un poco más. Sentimos que lo que viene va a ser igual o peor. Eso es preocupante. Juliana, si me permites, mira, lo más importante en este momento para mí, como te decía, no es ver tanto el árbol, sino el bosque. Y en el bosque lo primero que encontramos es que la actual Constitución le da superpoderes al Senado de la República con ese veto absoluto que tiene respecto al proceso legislativo. Y adicionalmente, este acto en el que está incurriendo el Congreso con una inconstitucionalidad al pretender dictarles el reglamento a la Cámara de Diputados y al Senado, cuando esa es una competencia que les corresponde a diputados y al Senado con los reglamentos que actualmente rigen cualquiera de las dos cámaras a partir del año 2026, el reglamento de 1988 de diputados y del Senado. Para mí esa es la principal irregularidad, más allá de que en el reglamento se consigne ese aumento. Para mí lo del aumento de sueldo es simplemente un pretexto para poder avanzar con una cortina de humo, aprobando reglamentos que no les corresponde aprobar. Eso es lo que me parece a mí que hay que enfocarse y ampliar la lupa para ver con mayor detalle estas irregularidades de este Congreso. Bueno, y se tendrán que ver en el Congreso que viene con los cambios que sí o sí, para bien o para mal, se van a dar de todas maneras luego del proceso electoral de abril del 2026. A tener fe, no nos queda otra, a pedirle a todos los santos y prender todas las velas para que nos vaya un poquito mejor. Muchísimas gracias, César, por esta entrevista. César Delgado,
Gembes, especialista en temas parlamentarios, conversando con nosotros aquí en Arde Troya esta Muy bien, mañana. Juliana, Un hasta placer. luego.